Shalom Aleichem. Saludos a todos. Hoy tenemos la enseñanza en el libro de Shemot, en el capítulo 14, versículo 22. Los Bnei Israel entraron al mar sobre Eretz seca, y el agua era un muro para ellos a su derecha y a su izquierda. Bendito eres tú, Santo de Israel. Te agradecemos infinitamente porque tú con tus preceptos nos has santificado y nos has ordenado a estudiar tu Torah. Creador del cielo y la tierra, pedimos que seas tú quien nos brindes tu sabiduría, inteligencia, conocimiento, para poder despertar a todos aquellos que pudieran escuchar, Señor, y hacerles entender que tu palabra es para nosotros y para poder estar listos y preparados. En el nombre de Yeshua. Amén. Quiero hablarles de este tema, levantando murallas. Podríamos nosotros considerar en asuntos bíblicos, sobre todo acerca del diluvio. Preguntémonos por qué la gente o la generación de ese tiempo terminó bajo esa desgracia, en donde las aguas no solamente llegaron desde el cielo o de los Shamaim, sino también aguas calientes, hirviendo, brotaron desde lo profundo o de los subterráneos de esta tierra, de tal modo que no pudieron soportar, y solamente vino la exterminación de esa generación, a excepción de 8 personas que se salvaron. Ya hemos dicho en un comentario anterior de que esta generación llega a la exterminación a raíz de que borraron el nombre del Todopoderoso. Y si nosotros miramos a través de la historia bíblica o sagrada, observemos primeramente de que, como los científicos también lo dicen, o la ciencia nos precisa de que anteriormente el mundo o la tierra o los continentes eran uno solo, o sea, era Pangea. Pero cuando viene el diluvio, justamente es como si que esta tierra se hubiese partido, y de ahí que nosotros vamos a mirar que los continentes son como una especie de rompecabezas que cuando nosotros los unimos arman en sí lo que hubiera sido, como si hubiera sido una gran montaña. Por eso que encontramos en los límites, o sea, en los litorales, encontramos rocas, piedras, arena, de similar características que en los otros continentes, como es acá en Latinoamérica. Y si nosotros miramos desde una toma aérea, vamos a ver justamente que África y América del Sur como que hubieran sido partidos y como que han sido distanciados y ahora un mar lo distancia. Bueno, deberíamos nosotros mirar detenidamente y mirarlo desde el punto de vista espiritual. Como digo, la generación de Noé fue exterminada porque en ese tiempo ellos se habían rebelado, habían llegado sencillamente a tener que levantarse contra el Todopoderoso, de tal manera que borraron el nombre del Eterno, pero no aprendieron nunca la lección. ¿Por qué digo que no aprendieron la lección? Porque los pocos sobrevivientes, que fueron 8 en total, los descendientes de Noah, o sea, su familia, y se llegaron a multiplicar. Y cuando se llegaron a multiplicar, otra vez se corrompieron. Se corrompieron porque justamente eran una Pangea, o sea, una generación, una cultura, un pueblo que se rebeló otra vez contra el Eterno. Pero como el Eterno ya había dividido los continentes, entonces ahora, a raíz de la confusión de lenguas, a raíz de que el Todopoderoso les trajo esa confusión, entonces, y no entendiéndose, tuvieron que emigrar por las diferentes tierras o los diferentes continentes, de tal manera que llegaron a poblar el mundo. Miren,
vamos a ver que en la generación de Noah viene la ira del Eterno, lo destruye. Vamos a ver que ahora con Nimrod en la Torre de Babel viene el juicio del Eterno y una confusión y tienen que emigrar. Y nosotros preguntémonos entonces de que comenzaron los países a ser poblados, las tierras fueron pobladas, los continentes fueron poblados. Había entonces en años anteriores una noticia para que pueda llegar de un continente a otro, podrían demorar o tardar meses, incluso en el mismo continente, para tener que llevarse una noticia de un pueblo a otro, demoraban días, semanas o meses, y si es que llegaban. Pero ahora no es así. Hoy, otra vez, la humanidad es pangea. O sea, es una sola. Hablan un solo idioma. ¿Y cuál es ese idioma? La tecnología. La tecnología. Tenemos televisión vía satélite, tenemos internet, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos, o sea, una serie de medios, y no solamente de medios de comunicación, sino de la forma en cómo podemos movilizarnos de un continente a otro en cuestión de horas. O sea, este mundo se ha reducido a Pangea, se ha vuelto uno. Pero no solamente eso. Lo más lamentable y lo más triste es que la humanidad toda está cada día corrompiéndose más. A raíz de que nosotros tenemos toda la tecnología a nuestro alcance, y como dice también Eclesiastés, dice que quien añade ciencia añade dolor. Pues entonces la tecnología es muy buena, pero lamentablemente se está utilizando para el mal y estamos añadiendo dolor porque estamos cada día corrompiéndonos más. El pecado se ha agravado. La humanidad se ha ensañado. El más fuerte prevalece contra el débil. Los gobernantes se enseñorean de las naciones. Nosotros nos encontramos en situaciones bastante críticas y serias. Ahora viene justamente la gran pregunta. ¿A qué se debe esta pandemia? ¿Por qué tiene que suscitarse de esta manera? Entonces nosotros debemos preguntarnos y también encontrar respuestas. Quiero que entiendan que antes de que el Todopoderoso destruya a esta generación o a esta humanidad, primeramente el Todopoderoso le va a dar esa oportunidad de poder reconciliarse con Él, de volverse con Él. Entonces esta pandemia en la que nosotros tenemos que acuartelarnos, estar dentro de nuestras viviendas, acatando órdenes que muchas veces van en contra de nuestra voluntad, pero que es en beneficio de poder resguardar nuestra salud. Entonces, en nuestros hogares, en nuestra soledad, allí, aislados, solos, tenemos tiempo para meditar, para recapacitar en cuanto a la condición de nuestra vida. Como que muchos se están volviendo en sí y retornando al Todopoderoso. Algunos están reflexionando seriamente y están tomando en serio lo que el Todopoderoso enseña en cuanto a lo que va a suceder en breves días. Porque esta pandemia solamente es para llevarnos a reflexionar, porque todavía no es la ira del Eterno. Los juicios del Todopoderoso decretados de acuerdo al Apocalipsis todavía no se están desarrollando en este mundo. Algunas personas que desconocen o en su ignorancia hablan que ya estamos en las 7 plagas. Otros que ya se están tocando las trompetas. Otros sencillamente dicen que van a ser raptados. Y así sucesivamente. Pero no se ponen a pensar de que nosotros estamos a las puertas del retorno del Mesías, del Hijo del Todopoderoso. Y que antes de que Él venga acá, a este mundo, primeramente este mundo tiene que ser purificado. Y esa purificación consiste en juicios sobre esta humanidad. En el tiempo de Abraham, el patriarca, el padre de los Yehudim, de los judíos, padre de Isaac,
Isaac, padre de Jacob, también había justamente mucha corrupción, también había mucha maldad. Él nació en un pueblo idólatra, en un pueblo que practicaba la brujería, la hechicería, el robo, el adulterio, practicaba la prostitución ese pueblo, Ur de los Caldeos. Sin embargo, el Todopoderoso lo sacó de ese pueblo y él, cuando llegó hasta Canaán, ahí había un hombre fascinante, un hombre muy interesante llamado Melquisedec, cuyo nombre es Shem, hijo de Noah. Este personaje tenía una filosofía, una tecnología muy avanzada, de tal manera que lo pudo librar de todas las maldades, de toda la corrupción que en ese tiempo también se practicaba allá en Canaán. Cuando Abraham llega hasta Canaán, él participa de las enseñanzas, de las instrucciones que Shem o Melquisedec le brindaba a Abraham. Él pudo aprender toda esa filosofía, toda esa tecnología muy avanzada para poder preservarse de la maldad que el pueblo o las naciones estaban practicando. Abraham entonces aprendió o se convirtió en un adorador, único adorador de un solo Elohim. No era un politeísta, era un monoteísta. Cuando a él le robaban o cuando a él le quitaban, él daba. Él fue un hombre bondadoso, un hombre que aprendió la misericordia, un hombre que aprendió la bondad. Practicó mucho esto y esto justamente le enseñó a Isaac. Incluso a Isaac mismo le envió a esta escuela, a esta yeshiva de Shem o de Melquisedec. Isaac, también entendiendo perfectamente que la maldad hundía en los alrededores, envió también a su hijo Jacob para que estudie en esa escuela, aprenda toda esa filosofía o toda esa tecnología para que pueda ser librado de toda la corrupción que había en ese entonces. Cuando Jacob se ha multiplicado y José había sido vendido, después de que tiene la noticia de que José vivía, por supuesto que esto haya transcurrido años, entonces Jacob, al ser invitado por su hijo a ir a Egipto, y él o Jacob va con toda su familia, lo primero que hizo Jacob antes de llegar a Egipto, envió a su hijo Judá para que estableciera allá en Egipto yeshivot, o sea, escuelas en donde se tuviera que enseñar estas técnicas, esta filosofía, esta tecnología que aprendió de su padre Abraham, y Abraham había aprendido de Shem, y luego también había sido enseñado a Isaac, y ahora que él también lo pudo aprender y poder enseñarlo a sus generaciones para que sean librados de toda corrupción, de toda maldad, de todo engaño, de toda mentira, de toda herejía. Miren, ¿qué sucede? Jacob muere. Y más adelante se comienzan a romper los cercos, se comienzan a romper las murallas. Al final, el pueblo yehudí o judío quiere volverse similar a los egipcios. Quieren obtener las mismas costumbres que los egipcios, quieren tener los mismos dioses que los egipcios. Y eso les lleva a la esclavitud. Eso les lleva a la esclavitud. Entonces el Todopoderoso, viendo que su pueblo, su nación, su herencia, la niña de sus ojos, se había convertido o se estaba asimilando de acuerdo al pueblo egipcio, lo saca. Y cuando lo saca, lo lleva por el Mar Rojo. Y ahí es en donde encontramos justamente esta porción en donde dice: los Bené de Israel entraron al mar sobre Eres seca, y el agua era un muro para ellos a su derecha y a su izquierda. Escucha bien, el agua era un muro para ellos a su derecha y a su izquierda. Es allí en donde Israel
va a experimentar el nuevo nacimiento. Es allí en donde las aguas van a tener, así como una madre que está a punto de dar a luz y rompe la matriz, entonces sencillamente lo primero que fluye es agua. Así también las aguas se volvieron y el pueblo de Israel salió a la otra orilla y fue la nación del Todopoderoso. Un pueblo católico, listo para recibir más adelante, recibir la Torá. La Torá. La Torá es el árbol de la vida. La Torá es Yahshua. La Torá entonces va a recibirlo este pueblo porque sencillamente, ahora sí, a raíz de que habían tenido que pasar esa experiencia gloriosa y maravillosa que es el nuevo nacimiento, y como esas aguas se convirtieron en muro, entonces recién van a empezar a vivir la vida que el Todopoderoso les ha enseñado a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que deberían haber preservado y deberían haber mantenido esa instrucción, esa filosofía, esa tecnología, y que a la postre ellos la desecharon. Pero el Todopoderoso en su misericordia les permite llegar hasta este nuevo nacimiento, y justo es allí en donde vamos a ver que empieza ahora sí una nación diferente, con mandatos, reglas y leyes del Todopoderoso. Muros se tienen que levantar para que no nos invada la filosofía de este mundo, las herejías de este mundo, las enseñanzas de este mundo, la influencia de este mundo. Mira cómo está este mundo. Nos encontramos en una situación bastante crítica, en una situación muy difícil. La humanidad se ha levantado contra el Eterno. Por eso que el Eterno ha permitido que llegue esta pandemia, para que el hombre reflexione, para que el hombre recapacite, para que las naciones se vuelvan al Todopoderoso. Yo pregunto, ¿lo estarán haciendo? Seguramente que sí, muchos, pero no saben qué más deben hacer, en qué más deben continuar. Yo te digo, tienes que volverte a la Torá. Sí, te digo que tienes que levantar murallas. Eso es. Escucha, esta pandemia no es ni siquiera dentro de los sellos, no es ni siquiera dentro de las trompetas. No. Solamente el Eterno está permitiendo esto para que al final tú reflexiones, recapacites antes de que lleguen los juicios. Si tú has tenido la oportunidad de leer el Apocalipsis, primeramente se tienen que romper los sellos, y cada sello va sencillamente desarrollando cada asunto de juicio que se va a descargar o va a sobrevenir a esta tierra. Y que hablar de las copas de ira, no hay hombre que lo pueda soportar. Hoy por hoy estamos en un aislamiento social, como que en cierta forma nos protegemos de este virus, pero podremos protegernos cuando los juicios del Todopoderoso caigan sobre esta humanidad o sobre esta tierra. ¿Podremos protegernos? Por ejemplo, caerán granizos, imagínate, uno de ellos nada más podrá tener el peso de 45 kilos y no caerá en las avenidas, no caerá en las plazas, caerá encima de las casas, caerá en los montes de la montaña, caerá en todo lugar. ¿Estarás listo, preparado para ello? Te digo otro, solamente son así asuntos que te menciono. Dice que desde el Sheol, desde el abismo, vendrán langostas que atormentarán a los hombres por 5 meses. Todo aquel que no tenga el sello del Eterno, escucha bien, todo aquel que no tenga el sello del Eterno, no importa quién sea, príncipe, rey, gobernante, presidente, ministro, pobre, rico, esclavo, eso no importa. Si no tienen el sello del Todopoderoso, del Kadosh Baruj Hu, no tiene alternativa, no hay escapatoria. El que a muerte, a muerte. Y el que a vida, a vida. Solamente el que tiene el sello del Todopoderoso será para vida. Será para vida. Así como el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto y cuando llegaron las plagas, el pueblo de Israel estaba en Gosén y solamente los que habían sellado sus dinteles y sus columnas con sangre, con la sangre del cordero, el ángel de la muerte no entró a esa casa. En este tiempo, cuando se decreten, cuando se liberen los juicios del Eterno, de igual manera,
el que no tenga el sello del Eterno no escapará a esos juicios soberanos del Todopoderoso Yud Hei Vav Hei. Amigo, vuélvete a la Torah. Hermano, reflexiona, recapacita y comienza a hacer murallas para que nada de este mundo te influencie. Nada, ni la incredulidad, no te influencie ningún deseo de esta tierra o de este mundo, que solamente tengas un deseo profundo de encontrar al Todopoderoso, de recibir esa luz primordial, la luz que tuvo Adán Carbón y que lo perdió cuando pecó. Hoy podemos obtenerla, llegando a Yeshua HaMashiach. El Eterno te bendiga. Amén.